La familia que me abandonó durante 16 años y luego apareció hoy pensando que rogaría de rodillas y me entregaron una carta. Tengo 26 años y la familia que me abandonó hace 16 años se puso en contacto conmigo, y la forma en que he reaccionado me ha hecho preguntarme si soy un idiota. Soy la hija mayor de mi familia. Tuve 2 hermanos después de mí, uno 3 años menor que yo y el otro 5 años menor. En general, diría que teníamos una familia bastante feliz. Ambos padres trabajaban y recuerdo llegar a casa y ayudarles con las tareas del hogar. Hacíamos todo lo que una familia normal hacía, cocinábamos juntos, veíamos películas juntos y jugábamos juntos. Diría que éramos bastante unidos. Cuando tenía 9 años, mi padre perdió su trabajo. Aparentemente, alguien en su trabajo culpó a mi padre por cosas que no hizo y lo despidieron. Mi madre, que trabajaba en una escuela, apenas ganaba suficiente dinero para alimentar a 5 bocas. Entonces, me dijeron que sería genial si pudiera vivir con mis abuelos hasta que papá volviera a ponerse en pie. Parecía una buena idea, no me importaba. Empaqué todo y me fui a vivir con mis abuelos. Ese verano fue algo especial porque me quedé con mis abuelos en su granja y cuidaba de los animales. Fue un buen momento, me gustó, pero no sabía que lo que seguiría me rompería. Cuando mis clases estaban a punto de reanudarse, llamé a mis padres y dijeron que aún estaban trabajando en organizar las cosas y que les gustaría que me quedara unos días más con mis abuelos. Prometieron que casi estaban de vuelta en pie y que todo estaba casi listo. Papá consiguió un nuevo trabajo en un lugar donde le proporcionaban alojamiento, así que estaban en proceso de mudanza. Una vez que se hubieran mudado, me recogerían de la casa de mis abuelos. Se suponía que estaría con ellos una semana más, máximo. Pero mis padres nunca volvieron a llamar. Esa semana pasó demasiado rápido, pero los días después se arrastraron. Cada vez que llamaba a mis padres, el teléfono sonaba y sonaba hasta que llegaba al buzón de voz. Pregunté a mis abuelos si sabían algo, pero no sabían nada, estaban tan a oscuras como yo. Les pedí a mis abuelos que presentaran un informe de personas desaparecidas, pero no lo hicieron. Fui a la estación de policía y lo hice yo misma, pero eso resultó en que me castigaran porque la policía obviamente se comunicó con mis abuelos, quienes insistieron en que yo simplemente estaba siendo dramática. No podía entender por qué no estaban preocupados por la desaparición de mis padres. Grité, lloré y discutí con ellos, pero siguieron con la misma mentira de que no sabían dónde estaban mis padres. Eventualmente, me rendí. Les pedí a mis abuelos si podían proporcionarme educación, ya que no quería quedarme sin un GED, y mis abuelos me inscribieron en la escuela pública cercana a su casa. La escuela era muy diferente de mi escuela anterior. Me tomó casi un año acostumbrarme a todo, pero una vez que me acostumbré, comencé a estudiar tanto como pude. Quería salir de la granja de mis abuelos para poder buscar a mis padres. Odiaba que nadie me diera respuestas y odiaba ser aparentemente la única preocupada por todo. Pero todo cambió cuando tenía 11 años. La casa de mis abuelos tenía 2 teléfonos, uno en la cocina y otro en la sala de estar. Estaban conectados y, bueno, ya pueden imaginar hacia dónde va esto. Mi abuela estaba hablando por el teléfono en la cocina y estaba siendo muy silenciosa mientras hablaba. Mi interés se despertó y decidí escuchar. Era mi madre. Sabía que no lo estaba imaginando porque la abuela la llamó por su nombre. Estaban hablando de mí, de cómo me iba en la escuela, etc. Escuchar su voz hizo que me resultara difícil mantenerme callada. Antes de poder controlarme, llamé su nombre. En el momento en que escuchó mi voz, el otro lado se quedó en silencio. Gritaba y lloraba en el teléfono, esperando que si lo golpeaba lo suficiente, volvería a escuchar su voz. La abuela salió de la cocina y me dijo que fuera a mi cuarto. Me desahogué con ella, preguntando por qué me escondía a mi madre y por qué no me decía nada, pero eso no cambió nada. La abuela se negó a decirme algo y tuve que aceptar que mis padres esencialmente me habían abandonado. Poco después de eso, mis abuelos me enviaron a una tía lejana. Vivía a 5 horas en coche de la granja de mis abuelos y sabía que mis padres sabían que me estaban enviando allí, o al menos me gusta pensar que lo sabían. A veces me preguntaba por qué me enviaron lejos, si era una mala niña y cosas así, pero nunca tuve una respuesta. Mi tía, que era una prima lejana de mi madre, era una persona increíble. Desde el día en que llegué a vivir con ella, fue comprensiva. Cuando le pregunté por qué mis padres me dejaron, me dijo que no lo sabía y lo dijo con tanta sinceridad que pude creerlo. Mis padres nunca fueron cercanos con esta tía específica, así que la creí. Pero ella estaba allí cada vez que la necesitaba.
Cada vez que me despertaba llorando o tenía una crisis, mi tía me ayudaba a manejar mis emociones. Incluso sugirió que fuera a terapia porque me haría bien. Al principio no me interesaba, pero una vez que comencé a ir regularmente, me di cuenta de lo beneficioso que era para mí. Mi tía me ayudó con el trabajo y me trató como si fuera una persona. Validaba mis emociones, lo que mis abuelos nunca hicieron. Viví con mi tía desde que tenía 13 años y cuando terminé la escuela secundaria, mi tía estaba allí para mí en lugar de mi madre. Pero para entonces, mi tía era la persona más importante en mi vida. Mi tía era enfermera veterinaria y, siguiendo sus pasos, comencé a estudiar para ser médico veterinario. Mi tía se convirtió en mi única madre y estaba feliz con eso. Tenía 21 años cuando le presenté los papeles para mi adopción. Quería que fuera mi madre legalmente y mi tía aceptó. No podría haber sido más feliz. Terminé mi carrera y ahora trabajo como interna para ganar experiencia. Como mi hospital está lejos de mi hogar, decidí mudarme a un apartamento diferente. Todavía visito a mi tía siempre que tengo tiempo. Hace 2 días, en mi día libre, estaba relajándome en mi casa cuando sonó el timbre. Esperaba ver al repartidor de tortas, pero en su lugar, era mi familia. Eran mi mamá, mi papá y mi hermano menor. Parecían extraños y a la vez familiares. No podía encontrar las palabras para expresar cómo me sentía. Mis padres me miraron y me entregaron un sobre. Dentro había una carta escrita por mis abuelos. Decía que yo había huido de la casa de mis abuelos y me negaba a ponerme en contacto con ellos. Les pregunté por qué estaban aquí y con esa carta. Mi mamá dijo que aparentemente habían estado buscándome durante años y que, como yo había huido de la casa de mis abuelos diciendo que nunca quería volver a estar en contacto con ellos, les había causado angustia emocional. Querían que pagara la educación de mi hermano ahora que soy doctora porque puedo permitírmelo y ser una buena hija. Y si no lo hacía, me demandarían por haberles costado dinero cuando huí. No sé ustedes, pero eso no tiene sentido para mí. ¿Cómo les costé dinero por huir cuando mis abuelos me enviaron lejos? ¿Por qué debería pagar la educación de mi hermano? ¿Por qué debería importarme la gente que me abandonó durante 16 años? Con todas estas preguntas en mi cabeza, me negué a ayudarlos y les pedí que se fueran. Cuando se negaron, llamé a la policía. Le dijeron a la policía que yo era su hija, pero yo me negué. Legalmente, soy hija de mi tía y les di su nombre. Cuando la contactaron, ella lo confirmó, y eso llevó a que mi familia recibiera una advertencia por allanamiento y por molestarme. Desde entonces, he estado recibiendo mensajes en las redes sociales de cuentas que son propiedad de mi familia, llamándome idiota. Le conté todo a mi tía y me dijo que aunque entiende por qué hice lo que hice, no cree que haya hecho lo correcto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy yo la idiota? Desde mi última publicación, mis padres han aparecido en mi trabajo tratando de causar problemas. La seguridad del hospital llamó a la policía y los escoltaron fuera del terreno del hospital. No entiendo por qué de repente mi familia, que me ha abandonado durante años, quiere estar en mi vida. Me está molestando y haciendo que me sienta emocionalmente abrumada. Mi terapeuta sugiere que hable con ellos para averiguar qué quieren, pero yo no quiero acercarme a ellos en absoluto. Así que han sucedido algunas cosas. Aparecieron en el hospital nuevamente y los escoltaron fuera del terreno otra vez, pero esta vez les dije que podíamos hablar. Me presenté en el lugar con mi tía y lo que dijeron se resume en esto. Mis padres estaban luchando económicamente y pensaron que deberían enviarme con mis abuelos. Una vez que ya no estaba allí, pensaron que sería más fácil alimentar a 4 bocas en lugar de 5, por lo que no querían que volviera. Pensaban que eventualmente me recuperarían, pero cuando papá finalmente consiguió el trabajo, apenas era suficiente para 4 personas, por lo que no me querían allí. Mi mamá y mi abuela habían estado hablando y cuando se enteraron de que mi tía estaba ganando suficiente dinero, la abuela me envió con ella. Mis padres lo sabían. Ahora, 16 años después, como soy exitosa y ellos no tienen ahorros, les gustaría que yo los cuidara y pagara las cosas de mis hermanos. Mintieron sobre la carta y no iban a demandarme, solo querían que fuera una buena hija para ellos. Escuchar esas palabras me rompió el corazón. Con cada palabra, sentía que mi corazón se quebraba y cuando todo estuvo dicho de su parte, les dije a mi mamá y a mi papá que no iba a hacer nada de eso. Tienen al hijo mayor, que es mi hermano. Me abandonaron y legalmente ya no soy su hija. Los amenacé con tomar medidas legales si volvían a molestarme en casa o en el trabajo. Mis padres estaban molestos y rogando por perdón, pero no me importaba. Los dejé y me fui. Mi terapeuta piensa que los he apartado,
por lo que estoy luchando para sentir empatía por ellos, mientras que la realidad es que no me importan en absoluto. Los borraría de mi memoria si pudiera. Desde mi última actualización, mi familia ha dejado de contactarme. Por otro lado, ya terminé mi pasantía. Ahora creo que debería hacer otro programa de residencia antes de presentarme para el NABLE. Espero estar bien en el futuro. A veces, no voy a mentir, desearía tener una buena relación con mis padres, pero estoy bien con tener solo a mi tía como madre. Ella es una mejor madre que la otra que conozco.